Patricia Venegas, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Pablo? pues, qué gusto que ¿Cómo va estés por la acá. vida? Sí, tenía ganas de venir a visitar. Buenísimo, buenísimo. Bien, vamos a hablar de Procultura. Vamos a hablar de Alberto Larraín, en realidad. Sí, de Alberto Larraín, sí. que es todo un personaje del cual hoy en día todo el mundo se quiere distanciar. Así es. Después de haber sido alguien que estaba súper presente en los medios de comunicación, las entrevistas, casi que todo el mundo seguramente le escribía, le mandaba mensajes, lo quería tener o ser... realizar proyectos en conjunto. Ahora la verdad que todo el mundo se trata de distanciar y alejarse de la figura de Alberto Larraín. ¿De quién estamos hablando? Del fundador de Procultura, que es la fundación que en estos momentos por la cual se está investigando la mayor cantidad de dinero, porque esto partió, sabemos, ahí en Antofagasta, con Democracia Viva, pero como ellos tenían esta misma fundación un convenio con esa misma Seremi de Vivienda, ahí es donde salta a Procultura y se empieza a conocer que habían montos bastante grandes que manejaba Alberto Larraín, y se empieza a investigar lo que en la actualidad está llevando el fiscal Patricio Cooper, que es, entre otras cosas, fraude al fisco, pero también algún eventual financiamiento irregular a campañas políticas, entre ellas del propio presidente Gabriel Boric. Eso lo cuento como contexto general de por qué tiene este rol tan protagónico Procultura. Y en el caso de Alberto Larraín, la verdad que es todo un personaje, diría yo. Es un médico, psiquiatra, 43 años, que en su momento él fue seminarista. Se estaba preparando para ser cura. Y en eso, como que sufre algún tipo de transformación o algo en su camino que le indica que esa no era la manera de servir a la comunidad, y termina entrando a estudiar a la Universidad de Chile para ser psiquiatra. Egresa y casi inmediatamente crea la Fundación Procultura. Lo menciono porque, a diferencia de los otros casos, convenios, muchas de las fundaciones, y por eso se cuestiona, es que se crearon casi cuando a la par de que se inicia este gobierno. Aquí estamos hablando de una fundación que parte en el año 2009, o sea, que tenía una trayectoria mucho mayor, que trabajó también con distintos gobiernos. Porque se le asignaron fondos en el gobierno anterior también, ¿no? Así es. Este con el que parte, que entiendo que el de fue Seremi de Vivienda, de Antofagasta, claro, es del gobierno anterior, no es del gobierno actual. Gobierno de Sebastián Piñera. Lo menciono porque es parte importante de cómo va evolucionando también la mirada que tenían sobre Alberto Larraín, muchos que al principio yo creo que también lo defendían, porque se decía, bueno, a diferencia de las otras fundaciones que se están investigando, esta es una que tiene una amplia trayectoria, ¿no? Esta partió en el año 2009, y por lo tanto no es lo mismo que esas fundaciones que se crean pensando para un determinado gobierno. Exactamente. Ahora, respecto de esa trayectoria, hasta que estallara el caso convenio, no había objeciones a ese funcionamiento, ¿no? No había ningún cuestionamiento propiamente tal a esa fundación. Ahora, también hay que decir que los montos eran bastante menores, los que se le asignaron en la administración anterior de Sebastián Piñera, a los que se le asignaron después, a partir del gobierno de Gabriel Boric. O sea, crecieron exponencialmente, y eso es lo que dice el fiscal Cooper precisamente cuando habla de las sospechas que... crecieron con el gobierno de Gabriel Boric, también con el gobierno regional. Exactamente, con Claudio Rego, crecieron en Por eso digo, en el periodo de Gabriel Boric empezaron a recibir mucho más recursos, ¿no? Como fundación. Digo, porque eso ha sido el argumento, uno de los argumentos que utilizó el fiscal Cooper para pedir la intervención del teléfono del presidente Gabriel Boric, ¿no? Claro, de por qué se producen estos aumentos, y también ese argumento, y también el hecho de que supuestamente tenía una confesión aquí de alguien que decía que a ver, para explicar la historia completa, estaban cobrándole un dinero a Alberto Larraín, y él dice que no iba a devolver nada de ese dinero porque se había gastado toda la plata en la campaña de Gabriel Boric. Tesis que hoy día en la investigación de CIPER desbarata, porque investigaron precisamente el origen de esas platas que reclamaba esta persona, y eran platas privadas. Claro. Es que ahí hay uno de los perfiles o una de las características de Alberto Larraín que describen algunas personas. Porque por un lado tú tienes a esta persona carismática, con gran liderazgo, soñador, que es un gran gestor, capaz de movilizar a una gran cantidad de personas, que escribía columnas sobre salud mental, que puso sobre la mesa el tema de la salud mental. Aquí lo entrevistamos en varias ocasiones. Era un entrevistado bastante usual sobre este tipo de temáticas, porque comunicaba muy bien toda esa problemática.
y por otro lado, el perfil que algunos hacen ahora, que empiezan a mirar con un poco más de distancia a Alberto Larraín a raíz de esta investigación, creen que más bien pecó de ambición o se mareó en el poder cuando esta fundación creció tanto y llegó a tener, imagínate, 67 convenios con organismos públicos, más de 200 funcionarios, tratos en 7 regiones del país. Y parte de la investigación tiene que ver también con que si parte de este dinero terminó siendo para beneficio propio. Por eso digo que aquí vas a encontrar gente, incluso comentarios en redes de personas que se han atendido con él ahora, porque antes no ejercía como psiquiatra de manera regular, que lo sigue encontrando como una gran persona que prácticamente que le salvó la vida, y por otro lado, aquellos que lo consideran medio charlatán, medio fanfarrón, que se jactaba de sus relaciones con el gobierno actual. Y lo menciono esto no para exculpar a nadie, sino porque yo creo que todos estos elementos son importantes para la investigación y para ir definiendo quién es finalmente Alberto Larraín y cuál era lo que pasa acá con estos dineros que no tienen rendiciones, etcétera. Tuvo que ver con beneficio propio, tuvo que ver con cierta desprolijidad, tiene que ver con que se corta el financiamiento y bueno, después no supo administrar. Solo un punto más para mencionarte con respecto a los trabajadores. Te menciono yo que eran cerca de 200 trabajadores y entre todos ellos las personas eran como que era una especie de líder, no quiero decir como líder de una secta, porque por supuesto quienes trabajaban ahí lo hacían por convicción en lo que estaba pasando, pero tenía ese nivel de convencimiento en las personas que lo seguían. Y cuando ocurre todo esto, cuando se cortan los financiamientos, él, me cuentan, sencillamente se desaparece. Y tampoco es que les dé una explicación o algo como para decir, mira, vamos a salir adelante, aquí esto nos estamos viendo afectado económicamente, no sé. Simplemente se desaparece y eso provoca una desilusión muy importante en aquellas personas que trabajaban con él, una desazón relevante y prácticamente hasta ahora no se ha sabido mucho, salvo, fíjate, esa comunicado que tú mencionabas de ayer y una entrevista que encontré por ahí que le da al Sonar Informativo en el año 2023. Ah, mira. Donde más bien se excusa diciendo que acá se trata de enlodar a todas las fundaciones y en realidad su fundación tenía mucho más años y que por lo tanto no corresponde que también a él lo enloden con todas estas investigaciones. Pati, tú empezabas a contar un poco la historia de él, ¿no? Quiso ser seminarista, después entró a estudiar a la Universidad de Chile y en los últimos días también ha habido una discusión respecto de sus vinculaciones políticas, porque la presidenta del Frente Amplio dijo hoy día, que no sé si ayer o hoy, que estaban tratando de involucrar a Procultura con el Frente Amplio y que el Frente Amplio no tenía una relación institucional con el Frente Amplio ni con Alberto Larraín, sino que más bien él tenía unos vínculos con el Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuál ha sido la trayectoria política de Larraín, si es que puede considerarse importante para el es muy importante porque caso? Si me preguntan en términos generales, él ha tenido vínculos con la ADC y con el Frente Amplio, de maneras distintas si quieres, pero ha tenido un vínculo. Cuando él egresa, empieza a trabajar en la municipalidad de Peñalolén, en el área de salud, donde estaba como alcalde Claudio Rego, y ahí era militante de la ADC. Estuvo, si no me equivoco, entre el 2011 y el 2017. Fue militante de la Democracia Cristiana. Además, su ex esposa, que es Josefina Uneus, es hija de, en ese entonces, importantes militantes de la ADC, que es Marta Lagos y Carlos Uneus. Sí. O sea, hay un vínculo directamente oficial, o sea, por el tema familiar, pero también porque militaba en la Democracia Cristiana, trabajaba con Claudio Rego, eso por un lado. Y con el Frente Amplio su vínculo empieza a ser más actual, primero como asesor del presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, porque el tema de salud mental, sabemos que era algo relevante para el entonces diputado Gabriel Boric, participó en algunas comisiones, y luego también él Entiendo que se conocieron con el presidente Gabriel Boric en estos encuentros que hacía Sebastián Piñera a propósito de los temas, no sé si eran los temas de niñez o salud mental, pero habían, algunos encuentros de salud mental. Asistieron y ahí como que coincidieron y tuvieron proximidad, ¿no? Pero es que yo creo que había un tema en común importante que era el de salud mental y capaz que hasta en los pasillos de esta radio se hayan encontrado alguna vez. Gabriel Boric, diputado, era panelista y en el caso de Alberto Larraín venía acá como iba mucho
entrevista un par de veces. Medios, sí. Exactamente. Pero él militó en el Frente Amplio, entró a militar. Yo entiendo que no ha sido militante, pero sí ha tenido mucho vínculo, y su pareja actual, que es Sebastián Balbontín, es del Frente Amplio. Ajá. Y en el caso puntual del presidente Gabriel Boric existía este vínculo desde que era diputado. Dentro de estas escuchas que han existido está también esta conversación que tiene con su ex esposa Gabriel Boric con Josefina Uneus, donde ahí al parecer sonaba, o él quería, el presidente eventualmente nombrarlo como ministro de Salud. Y Isquia Siches, que era ministra, le dice que no, porque le pregunta a Josefina Uneus. Y claro, buscando a Josefina Uneus, ella fue también candidata a consejera regional del Colegio Médico en la lista de Isquia Siches, por lo tanto había ahí algún tipo de vínculo y seguramente le pudo advertir de algo que no se puede apreciar en esa conversación. Pero tenía esta ambición política, porque lo que cuenta también el gobernador Rodrigo Díaz, de la región exgobernador de la región de Biobío, que también dentro de las conversaciones él planteaba que le dijeran al presidente Boric que lo nombraran como subsecretario. Exactamente. Estaba ese aspecto. O sea, tenía una pretensión de llegar a ocupar cargos políticos de relevancia. Y también él se jactaba de sus relaciones con el presidente y con otros importantes, digamos, personeros del gobierno o que estaban en alguna posición de poder. Eso era algo que él, aparentemente por los testimonios que se han conocido, hacía de manera recurrente. Claro, lo mencionaba, por ejemplo, en Magallanes, con el tema de Torres del Paine. El poder le seducía, ¿no? Exactamente. Tenía ese interés. O acabo de hablar con el presidente, que son cosas que al final tienes que ver cómo era la conversación, qué tan estrecha era la relación, o si... Ahora, un dato importante que se menciona recurrentemente, Larraín no era médico tratante de Gabriel Boric. Se menciona mucho, pero lo que se ha dicho oficialmente es que la que lo trató era la ex esposa de Alberto Larraín, que es Josefina Uneus, que ella habría sido la médico tratante. No Alberto Larraín. Pero de todas maneras, tú lo puedes ver incluso en estas conversaciones, estos pinchazos, no niega el presidente Boric su vínculo con él, porque sería además absurdo si hay hasta videos, fotos. Yo creo que aquí la distancia es más bien del Frente Amplio. Claro, que ellos son los que tratan de decir que no tengo nada que ver con... Claudio Rego también ha marcado una distancia, no de que lo haya conocido y que haya trabajado con él, porque también esos son datos, como tú lo señalas, públicos. Evidentes, claro. Pero él ha dicho, yo no era amigo de Larraín, y ahí, bueno, podríamos entrar, digamos, a preguntarnos cuán cercanos eran, porque tú has contado que había un vínculo largo. Claro, trabajaron juntos desde hace mucho tiempo. Trabajar juntos no significa necesariamente establecer una amistad. Pero hay un montón de situaciones, videos, declaraciones que dan cuenta de una proximidad importante. Y ese es el punto que va a tener que resolver la justicia. O sea, acá la proximidad implica que se dejaron seducir por este líder carismático que traía o quería hacer muchas cosas por la salud mental, o hay una especie de triangulación de dinero para eventualmente financiar campañas políticas o algún otro tipo de beneficio propio. Eso es lo que tiene que dilucidar la justicia, lo que está haciendo el fiscal Cooper, pero de que es evidente que tenía el vínculo o se relacionaba con personajes políticos, tanto DC, ex-DC o del Frente Amplio, eso es una realidad. El otro antecedente que consta también de los muchos que se han revelado, se señala que él había ocupado un cargo en el gobierno regional poco antes de que se suscribiera el convenio. Lo habían nombrado... Sí, que tenía un rol específicamente en el gobierno regional, pero yo creo que lo principal tiene que ver con estos aumentos en las cantidades de dinero que estaban recibiendo por estos distintos programas. Y que es ahí donde hoy día el presidente del Frente Amplio, Constanza Martínez, decía... Bueno, aquí los principales aumentos de dinero que le llegaba a Procultura tuvo que ver con el gobierno regional metropolitano y con el gobierno del Biobío. Hay una cuestión importante con Procultura que está asociada a cuál era la expertise de la fundación, ¿no? Porque, claro, Alberto Larraín es un tipo experto en salud mental, psiquiatra, que levantó este proyecto Quédate, que tenía que ver con la prevención del suicidio juvenil, una cuestión bien importante. Pero Procultura no era una fundación que estuviera dedicada a esos asuntos. Originalmente, por lo menos, no. Exacto. Ese es un punto súper interesante, porque lo que ocurre con esta fundación es que al final se termina dedicando a temas patrimoniales,
recuperación de fachadas, asentamientos precarios, no solamente lo que dice relación con salud mental. Y el punto es que en esa entrevista que yo te digo acá de la radio Sonar, él dice que al final el objetivo principal de esta fundación era el bienestar de los ciudadanos. Entonces, en términos genéricos, era así de amplio. Eso podía abarcar muchos Entonces, proyectos. Por eso podía finalmente abarcar porque finalmente fue así. todos estos proyectos. Claro. Si el punto es que las fundaciones se supone que están aquí para hacer una mano que ayude al Estado en aquellas áreas a las que no puede llegar. El problema es cuando una fundación a lo mejor crece tanto, se puede transformar en algo que, claro, te genera dinero, si la administración no es la más adecuada. Se pueden desviar fondos, insisto yo, para uso personal. Aquí se habla de algunos bonos que él habría pedido porque habría considerado que el sueldo no era suficiente, equiparado como psiquiatra o cuando se divorcia. Entonces, ese tipo de puntos yo creo que es súper relevante porque con el tema de las fundaciones, lo venimos viendo hace mucho tiempo, hay una duda sobre cómo se manejan esos recursos. Cuando una fundación crece tanto, claro, crece tanto como esta, y ojo, sin querer perjudicar a todas las fundaciones que hoy están haciendo la pega y que se ven súper restringidos en cuanto al acceso a recursos, porque nadie quiere acercarse a una fundación por todo estos líos. Ya, un perfil o algunos antecedentes sobre Alberto Larraín, fundador de Procultura, en el blog de notas de Pati Venegas, como cada miércoles. Muchísimas gracias, Pati. Te esperamos Pablo. La próxima semana. Son las 7:29.